Sentado junto a su abogado en la sede de la Junta Nacional de Justicia, pero a los minutos ha procedido a retirarse. ¿Cómo usted interpreta esta situación producida dentro del Ministerio Público? Bueno, creo que lo primero que hay que saber es que se trata de un procedimiento que se le ha iniciado a la señora fiscal. Reglamento disciplinario de las autoridades, de los magistrados del país. La Junta Nacional de Justicia tiene 3 procedimientos. El procedimiento ordinario, que tiene una secuencia de tiempo mayor, donde se ventilan las pruebas, donde hay todo un conjunto de actos procesales. El segundo procedimiento es el procedimiento abreviado, que es cuando una de las instituciones envía para efecto de la destitución de un magistrado que luego de una investigación del control interno se le ha encontrado responsabilidad. Y finalmente el procedimiento que es el procedimiento inmediato, que es aquel en el que en 2 circunstancias se presenta. Uno, cuando hay flagrancia, es decir, cuando hay un alto funcionario esté cometiendo una falta muy grave en flagrancia, y entonces en ese caso se inicia el procedimiento inmediato. O cuando hay suficientes elementos de prueba, suficientes elementos de convicción que hacen que la Junta Nacional de Justicia considere que es pertinente e inmediata el pronunciamiento de parte de ellos. Entonces, este es el segundo caso en el que se le ha abierto el procedimiento a la señora fiscal de la Nación. Es un procedimiento rápido, es un procedimiento excepcional, es un procedimiento que se hace para en aras de no perjudicar a la institucionalidad que en este caso representa o representaría la fiscal de la Nación. Ayer hemos apreciado a la fiscal de la Nación defenderse de todas las acusaciones en la Comisión de Constitución del Congreso de la República y tuvo palabras muy fuertes hacia la autora Marita Barreto. Hoy se presentó temprano en la sede de la Junta Nacional de Justicia. Usted habló de elementos de convicción. En este caso, ¿hay elementos de convicción, doctor Torres Caro, para que la Junta Nacional de Justicia pueda proceder hoy mismo a una suspensión a la fiscal? De hecho, si es que la Junta Nacional de Justicia ha abierto un procedimiento inmediato, la obligación que le impone el reglamento disciplinario es que solo haga en la medida que tenga suficientes elementos y evidencias de prueba y que pueda perjudicarse el actuar de la institución si no se procede de inmediato. Entonces, uno debe de presumir que la Junta Nacional de Justicia, si ha iniciado ese procedimiento que va a conducir a la suspensión preliminar, tiene los suficientes elementos. Yo no tengo el expediente en mis manos como para darle una respuesta, digamos, a ciencia cierta, pero debo de presumir que si la Junta Nacional de Justicia inició el procedimiento inmediato es porque tiene todos los elementos. En este caso, teniendo en cuenta que Jaime Villanueva, su ex asesor principal, se acogió a la colaboración eficaz y ha reconocido que los chats publicados en diferentes medios son verdaderos y que ha recibido órdenes de la fiscal de la Nación, ¿esto amerita una suspensión, doctor Caro? Por supuesto, definitivamente que sí. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia se va a pronunciar en el tiempo más breve por la suspensión preliminar de la fiscal de la Nación. Correcto. Bueno, creo que queda claro ese tema. Ahora, con respecto a otro de los hechos que ha sucedido en el país,
y que la población está a la expectativa de qué es lo que pasará. Por un lado, el Tribunal Constitucional ordena la liberación inmediata de Alberto Fujimori. Por otro lado, la Corte Interamericana pide al Estado que no se ejecute esta disposición. ¿Cómo, en calidad de constitucionalista, cuál es la lectura que tiene usted al respecto? Bueno, la primera lectura que veo es una situación de polarización en la que el país está. Y esta polarización se ha llevado a los niveles ya institucionales. Vemos cómo las instituciones también están polarizadas. La Junta Nacional de Justicia contra la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia, el Congreso contra el Ejecutivo. Es decir, hay un mecanismo de polarización impresionante, que eso afecta sin duda alguna al Estado social y democrático de derecho peruano. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que tener claro que estamos ante un sistema que es el que nos rige, el que nos gobierna, que se llama el sistema de jurisdicción supranacional. Es decir, nosotros no tenemos cosa juzgada en materia de derechos fundamentales, porque la cosa juzgada es recién con la jurisdicción supranacional. El Estado peruano firmó, ratificó y acordó mediante un tratado internacional que se sometía a la jurisdicción superior de unos jueces que son los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si el Estado se ha comprometido en eso, el Estado debe de obedecer. Si es que la Corte Interamericana les dice suspenda, el Estado peruano debería de suspender. Si no lo hace, estaría incurriendo, como de hecho lo está haciendo, aparentemente, porque va a haber una liberación, en una tremenda falta, en un desacato, en una infracción al derecho internacional, que tarde o temprano el Perú va a tener que responder por esos hechos. Y este desacato, doctor Torres Caro, ¿a qué nos conduciría? ¿Qué va a pasar luego? ¿Hay alguna medida de repente contra el Estado peruano por parte de la Corte, por parte de la Corte Internacional? Bueno, primero hay que tener en cuenta que los tratados internacionales están basados en un principio que se conoce en latín como la pacta sunt servanda, es decir, el cumplimiento de la palabra dada. Los estados no pueden ir en contra de su palabra, en contra de su firma, en contra de su compromiso. De hacerlo, son estados parias en el contexto internacional, como es el caso, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, que desconoce las decisiones de la Corte. Venezuela también. El caso de Venezuela, que desconoce las decisiones de la Corte. Es decir, son estados parias que están sancionados por la comunidad internacional. El Perú no puede entrar a una situación como la de esos países. Lo que ha debido de hacerse es lo que la Corte le ha pedido que haga, es decir, suspender. No ha dicho que no se le dé, simplemente ha dicho absténgase hasta que ustedes me den la información que yo les he solicitado en la resolución del 30 de mayo del año 2018 sobre el tema de Barrios Altos y La Cantuta. Es decir, el Estado peruano tenía que acumular información pertinente para justificar de por qué le está dando el indulto al señor Fujimori. Pero como el Estado no ha hecho eso, entonces la Corte está reclamando, oiga, usted no puede hacer esto si todavía usted no ha cumplido con darme esa información. Pero ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, de una manera realmente escandalosa y desconocedora de los principios fundamentales de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, ha dicho, no, que en su fundamento 28 ha dicho que no, que si tiene algo que reclamar, vaya a la Corte a la OEA. Le ha dicho a la Corte, vaya usted a reclamar a la OEA. Y en el fundamento 29 le ha dicho, además, usted no es competente, lo cual es totalmente falso. La Corte es competente en este caso. Una instancia inferior no puede decirle a una instancia superior, tú no eres competente.
Y con respecto a que vaya a la OEA, efectivamente, lo único que resta en el caso del incumplimiento del Estado peruano es ir a la OEA tendrá que reunirse, la Asamblea General, y bueno, tendrán que analizar la situación del caso peruano y estaremos, como otros países, siendo parias del sistema internacional, ¿no? Bueno, respecto de esto, doctor Torres Caro, he escuchado muchas voces, ¿no? A raíz de este tema. Una de las voces es, por ejemplo, el congresista Rospigliosi, también parlamentarios de Avanza País, que han pedido de que el Perú se retire de la Corte Interamericana, que se desconozca las resoluciones que emite la Corte Interamericana. ¿Esta petición podría ser válida, doctor Torres Caro? ¿Qué pasaría con nuestro Perú? Usted ya lo adelantó, pero ¿qué más podría pasar en nuestro país si nos retiramos? En principio hay que decir que dicho congresista es un iletrado constitucionalista, es decir, no conoce el derecho constitucional y no conoce el sistema en el cual estamos basados. Sin embargo, lo que ha dicho él es lo más conveniente. Si es que al fin y al cabo el Estado peruano considera, el Estado peruano, no digo el gobierno, el Estado peruano, es decir, el Estado peruano reunidos en un Consejo de Estado, te acuerdan y dicen, ¿saben qué? Vamos a retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no queremos la situación contenciosa. Lo que hay es un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es en el que yo notifico a la OEA diciendo, señores, yo denuncio el tratado, ya no quiero ser parte del tema contencioso del tratado, es decir, de darle la jurisdicción supranacional a la Corte, y al cabo de un año recién entra en vigor esa separación del asunto contencioso de la Corte. Entonces, ¿pero qué pasa? El Estado peruano nunca puede ir en contra de lo que ya se acordó como jurisprudencia interna en materia de derechos humanos. Es decir, el hecho de que salgamos de la Corte Interamericana, salgamos del elemento contencioso, no quiere decir que luego podamos hacer lo que queramos, no, porque el tratado es bien claro. Todo lo que ya fue aprobado antes entra a ser parte de su derecho interno y no puede usted venir a cambiarlo. O sea que todavía la presidenta Boluarte está a tiempo de poder tomar en cuenta la recomendación de la Corte, ¿no es verdad? Por supuesto. Lo que debería hacer la presidenta Dina Boluarte es de inmediato suspender la ejecución de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero con cargo a hacer el informe, llevar el informe a la Corte Interamericana y de ahí ejecutar lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Porque lo que la Corte le está pidiendo es, oiga usted, deme el informe y sustente por qué le está dando esto. Y claro, el Estado peruano no lo ha hecho, ¿no? Sí. Bueno, ahora, entrando en lo que corresponde al país, y usted lo ha dicho, ¿no? Esto es como que... Perdón, mire, si ellos le dan ahora la libertad al señor Fujimori, no me sorprendería que mañana más tarde esté regresando nuevamente. Como sucedió anteriormente, ¿no, doctor? Así es, así es. Ahora, en materia política, doctor, en materia política, usted estuvo en el Parlamento también, usted conoce perfectamente las movidas políticas que hay en nuestro país. ¿A quién beneficia finalmente la salida de Fujimori y a quiénes perjudica? Háganos un breve análisis al respecto. En materia política peruana, el país está dividido, muchos están a favor, otros están en contra. Usted sabe que el tema Fujimori siempre es un tema polémico en nuestro país. Bueno, estamos frente a una polarización permanente en el marco de la sociedad peruana. Y ese factor de polarización es precisamente el tema Fujimori. Porque Fujimori, a pesar de que
de que ya ha salido del poder hace más de 20 años. Sin embargo, todavía es gravitante porque tiene a su hija como candidata eterna presidencial. Entonces, cada vez existe un antifujimorismo que se incrementa y cada vez hay sectores que apoyan al fujimorismo. Yo creo que el factor Fujimori y el factor de la constitución de Fujimori son dos elementos que hay que sacar de la política peruana. Es decir, debemos hacer una nueva constitución que saque de medio la constitución de Fujimori porque afecta a la salud de la nación, y la señora candidata eterna debería dejar de ser candidata y ya no postular ella para no hacer echar leña al fuego de la polarización del país. Creo que si esos factores se dan, yo creo que el país regresaría un poco a la calma y a la tranquilidad. Bueno, pero por el lado de la señora Fujimori, pues no hay intención de dejar de candidatear, porque en principio hay varias oportunidades que ha dicho, no voy a ser candidata, no va a haber ningún Fujimori candidateando a la presidencia. Sin embargo, llegan las elecciones y pues y seguimos en lo mismo, doctor Torres Caro. Claro, lo que pasa es que hay otro factor, que es la judicialización de la política. Como estas personas están tan cuestionadas jurídicamente, legalmente, incluso están con la espada de Damocles de penas privativas de libertad superiores a los 20 años, es una supervivencia natural postular para tener un grupo parlamentario importante que los pueda blindar ante situaciones extremas como es lo que estamos viviendo. Eso. Entonces, obviamente, si tienen un grupo parlamentario que los va a blindar, ellos por supervivencia es que necesitan seguir en la política. Pero si tuvieran un amor por el Perú, lo que deberían hacer es someterse a las investigaciones y retirarse de la vía política. Bien, yo creo que quedó muy claro. Doctor Torres Caro, le agradecemos muchísimo su participación aquí en RTL Noticias y Conectados TV. En cualquier momento lo estamos molestando para poder hablar acerca de la política nacional y de los temas coyunturales que se presentan. Gracias, doctor. Por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto saludarles. Igual modo. Estuvo con nosotros el doctor Carlos